me pasó algo que chocó con mi personalidad. Yo siempre estaba en una esquina, ¿sí? Por mi casa. Ahí nos reuníamos el bonchecito del barrio a enamorar toda la que pasaba. En ese momento quise de pronto no ser quien yo soy. Veía a otros que ya habían crecido y tenían mejor ropa que yo, tenían mejores zapatos que yo, que tenían mejores cosas y yo no las tenía, ¿sí? Entonces yo creo que todo eso iba causando en mí como una herida en mi corazón. No quería ser pastor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés viendo, bienvenido una vez más a esto que se llama Vida Real. Fue verdadera. Con ustedes tenemos un invitado súper especial el día de hoy. Tenemos al pastor Juan directamente de Montería. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias al Señor y muchas gracias por la invitación. Vale, pastor. El día de hoy, como Keila lo ha dicho, tenemos un invitado muy especial. Ha venido directamente de Montería y queremos saber qué tal fue el viaje, qué tal ha sido su estadía aquí. Bueno, maravilloso porque manejé yo, no me gusta que maneje otro, así que me vine suave, relajado. Hemos estado aquí y me ha gustado mucho todo lo que ha pasado en el transcurso de estos días, porque mi discípulo me preguntó cuando veníamos en el camino, pastor, ¿usted qué piensa cuando un pastor dice, no, voy, pero me tienen que pagar tanto y el hospedaje tanto? Y todo, sí, coloca unos estándares. Yo le dije, hijo, creo que la humildad es lo más importante. Entonces, en estos días, hoy me dijo, pastor, no hemos gastado nada. Sí, nos han brindado almuerzo, nos han brindado café, nos han brindado todo. Yo le decía, fíjate que se cumple la escritura. No lleves doble alforja, no lleves doble bolsa, no lleves nada, porque de verdad que Dios va a fluir a tu favor cuando tú le estás sirviendo. Entonces, fíjate que no necesitamos nada, no necesitamos pedir nada, sino que Dios nos ha dado todo, buen hospedaje, buena comida, cariño de todas las personas. Entonces, pues, eso me lleva una muy buena experiencia en estos días. Por ese lado, es cierto lo que usted dice, hablando de que hay muchos casos hipotéticos y que ven en la vida real, de que muchas personas al momento de ir su obra esperan como algo a cambio, o que por lo menos lo sustenten, pues dicen, bueno, yo voy a prestar el servicio a Dios y un sustento, y eso es algo que bíblicamente no se encuentra. Pero sí está bíblicamente lo que usted dice, que Dios dice, usted vaya, que yo lo sustento, usted confía en mí, Así es. pero no la necesidad de pedir directamente, yo necesito esto, esto y esto. Y es ahí donde vemos que Dios sí se muestra y ve sus obras. Sí, pues es como si estuvieses vendiendo el evangelio, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, hay muchas personas que pues, no, si no me dan una buena estadía, pues no voy a servirle a Dios porque no voy a quitar la comodidad de mi casa por ir a pasar necesidad. Pero lo más importante es servirle a Dios siempre. Así es. Bueno, pastor, y queremos conocer también un poco acerca de usted. Queremos saber quién es, sacando un poco al siervo de Dios, pues quién es Juan Bolaños. Ok, mi esposa lo describió una vez con un meme. Sí, un meme donde había un perro. No sé si se vieron Coco, la película Coco. No sé si se la vieron. Donde había un perro que pasaba con la lengua afuera. Sí. Ok. Entonces mi esposa colocó un perro de la misma raza, serio, y lo colocó también ese de la lengua afuera. Y mi esposa dijo, este es tu papá, le dijo a mi hija. Es tu papá, esta es su cana, pero esta es su personalidad. Sí, entonces, dicho por mi esposa, soy esa persona divertida, soy esa persona que siempre anda buscando el brillo a la vida, ¿sabes? No, no ando con quejas, sino que creo que Dios tiene un propósito en cada cosa que nos acontece. ¿Sí? En estos días me volé la uña, entonces, pues eso fue más que causa de dolor o queja, pues, ¿no? Algo aprendí yo con esto. Entonces, pues ese soy yo, ¿no? Es interesante su personalidad, porque simplemente, aunque no se vea así, a través de su personalidad nos puede enseñar cosas y aprender a no quejarnos de la vida, sino a vernos de forma jocosa o de todo nos pasa por algo.
de todo nos pasa por esto, por lo otro, y debemos sacarle lo bueno siempre a las cosas y no está como que me pasó esto y que hace eso, sino que sacarle lo bueno, porque aunque uno no crea, todo lo que nos pasa malo tiene sus ventajas, aunque es muy difícil de verlo, pero sinceramente sí se logra hacer eso. Amén. La Escritura dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Exactamente. Así de sencillo. Exacto. Sí, sacarle el lado positivo a las cosas que nos sucedan. Porque muchas personas se quejan y, ay, Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? Pero pues siempre debemos buscar ese lado positivo o preguntarnos, bueno, Señor, gracias por permitir que esto me pasara, o gracias porque quieres enseñarme algo con esto. Supongo que a eso es lo que se refiere un poco con el estilo de personalidad. Te coloco un ejemplo. Me pasó algo que chocó con mi personalidad. Y fue que yo estaba armando una bicicleta y ya la tenía muy bonita, de verdad. No con todo lo que yo quería, porque tengo una esposa, ¿no? Las esposas le colocan límite a uno. Sí, entonces no. Pero sí, la tenía muy bonita. Y resulta que la coloqué en la terraza de mi casa. Entré y cuando salí no estaba. Entonces la pregunta, yo siempre soy divertido, jocoso, pero la pregunta en ese momento con una cara seria fue, ¿dónde estaba el ángel de Jehová? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me robaron a mí? ¿Sí? Y bueno, después Dios me enseñó que se había cumplido un propósito y es que el ladrón había ido para atacarnos a nosotros. Pero cuando vio la bicicleta, se, se conformó con eso y se fue. O sea, que iba a pasar algo peor. Entonces, fíjate que me pasó eso y aunque en ese momento quise de pronto no ser quien yo soy, Dios me enseñó y pues volví a disfrutar lo que soy. Como que le dije, bueno, Dios, gracias. Ya tengo otra bicicleta. Ese es el claro ejemplo de lo que yo decía ayer. Toda cosa que por más mala que tengamos, siempre va a haber su punto de vista, siempre va a haber su punto bueno. Aunque no lo queramos, tarde o temprano, como usted dice, uno se dará cuenta de las cosas que nos pasan para mal, siempre tienen una enseñanza para Dios o es Dios protegiéndonos de algo peor. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente siempre. Amén. Bueno, pastor, nosotros aquí en el podcast tenemos una pregunta clave, una pregunta icónica que siempre le hacemos a todos los invitados. Esa pregunta va dedicada más que todo está dedicada para los servidores en MED, pero ya que no estamos en MED ahora mismo o netamente MED, pues vamos a cambiarlo un poco. Entonces, le pido que, por favor, miremos allí a la cámara principal, la que está aquí, Okay. esa cámara, y pues viendo aquí a los espectadores, nosotros hacemos la pregunta y es, ¿cómo Dios lo llamó a servir? ¿Cómo Dios me llamó a servir? Uy, una pregunta que hay que retroceder bastante en mis recuerdos. Yo le contaba a Keila, ¿verdad? Sí, sí. Keila, que soy malo para recordar fechas y recordar cosas así. Pero resulta que un día yo siempre estaba en una esquina, ¿sí? Por mi casa. Ahí nos reuníamos el bonchecito del barrio a enamorar toda la que pasaba. Y un día pasó una mujer muy hermosa que se llama Mónica Barrio. Y cuando vio el bonchecito, nos cayó de una, vengan, que vamos para la iglesia, que esto, que lo otro. Yo, contigo hasta lo último, mejor dicho, contigo hasta la luna si quieres. Bueno, entonces te vengo a recoger para el servicio, creo que eran los viernes. Entonces comenzamos a venir con ella a los servicios y pues obviamente ese era un gancho, ¿no? Dios allí me tocó y comenzó a enamorarme. Entonces yo creo que si hablamos desde el principio, de cuando Dios comenzó a tocar mi vida para comenzar a llenarme de dones, de talento, de capacidades, creo que fue ese. No sé si te la respondí o me la haces de otra forma. Pues con la famosa frase de vino por Cristina y se quedó por Cristo. Ajá, exacto. Dios tiene su forma de usarnos. Sinceramente, la forma en cómo lo captó fue muy jocosa,
Sí. ahora que lo cuenta. Pero al fin y al cabo tuvo sus resultados. Él aquí ahora es pastor y está dirigiendo la iglesia de Montería. Y eso es algo jocoso que ahora se cuentan y de pronto los espectadores nos están viendo, van así, ¿cómo así que el pastor es esto y el pastor? Para que vean que hay una persona humana y Dios nos llama de la forma menos imprevista. ¿Usted que iba a terminar sabiendo que iba a ser pastor ahora en la actualidad? Nunca. En ese momento nunca se imaginó que iba a acabar siendo pastor y mucho menos un gran siervo de Dios como lo es a día de hoy. Incluso cuando empecé a entender un poco de la escritura, no quería ser pastor, sino que quería ser evangelista. Entonces llegó un día que, bueno, ya pasó mucho tiempo, ya comenzamos un entrenamiento, y hubo un día que Dios comenzó a mostrar los dones de cada quien, y yo dije, bueno, y es el día que hoy me van a confirmar como evangelista, y no, tú vas a ser pastor. Entonces yo como que, yo, ¿cómo así si yo quiero ser evangelista? Entonces pues ahí hubo un choque de algo que yo quería, pero con algo con lo que Dios ya había diseñado para mí desde antes del vientre de mi madre, ¿no? Como enseña la escritura. Y ahora que estamos hablando directamente de lo que usted quería hacer en Dios y esto, ¿cuáles son los sueños que usted tiene en Dios? Y damos la pregunta en dos. ¿Cuáles son los sueños que usted tiene en Dios y cuáles son los sueños que usted tiene como persona? Separando un poco el servicio a Dios. Ok, bueno, respondiendo primero, ¿no? Como los sueños que tengo en Dios. A ver, es que no soy de decir muchas cosas, soy de cosas sencillas, cosas simples. Y yo le he enseñado a mis discípulos que tú puedes lograr las cosas de dos maneras, ¿sí? Con tribulación y persecución, o simplemente sigues el camino y dejas que te alcance. Entonces es como que ha sido mi forma de ver las cosas, ¿sí? Sigo sirviendo a Dios y Dios me bendice, Dios me da lo que necesito, y no exactamente como que ando aspirando a algo. Pero bueno, para responder esa pregunta, yo diría que quisiera en Dios, quisiera ver a mi hija sirviendo con amor, ¿sí? Quisiera entender qué es lo que Dios va a hacer con mi hijo, porque hasta ahora ha sido un misterio. Él va creciendo, tiene 5 años, pero de pronto de mi hija ya sé que canta, ya sé que hace ciertas cosas en la iglesia, pero de mi hijo no sé. Entonces, me quiera saber eso. Quisiera que todos mis discípulos eh, cumplan ciertas expectativas, ¿sí? Con referente a que se afirmen en el Señor, que estudien la palabra. Entonces, son como sueños que tengo en Dios con referente a la iglesia, a mis discípulos, a las tareas que tengo como pastor, ¿sí? Y personalmente, yo diría que tengo, no sueños frustrados, pero casi. Como por lo menos siempre he querido ir a San Andrés Isla y cada vez lo veo más lejos. Eh, Siempre he querido complacer a mi esposa y llevarla al eje cafetero, pero como cada vez lo veo más lejos. Entonces son sueños como que más que todo de, de ir con mi familia a un paseo, ¿sí? De tener una semana como que de relax, ¿sí? Ya a nivel personal. Ando soñando eso últimamente. Ok, son sueños más que todo para pasar en familia y Sí. tener ese espacio diferente, por así decirlo, conocer nuevos lugares. Es, Ese es el sueño que tiene como persona y en Dios, pues, que sus discípulos y que pues lo que Dios le ha dado sea mayor o se refleje más. Y queremos saber también, ya conociendo un poco lo que o la diferencia que hay entre el pastor Juan y Juan Bolaños, pues nos gustaría también conocer cómo ha sido un poco su travesía en Dios. Porque todos tenemos una historia que nos ha pasado cuando decidimos aceptar a el Señor y cuando pues comenzamos a servirle. Pero
¿En qué momento de su vida vio reflejado el poder de Dios para decir, no, yo aquí me quedo, de aquí soy? Fíjate que regreso el cassette a ese momento, a ese principio. Resulta que era un joven de 16, 17 años, eh, que yo creo que en esa edad tenemos como ciertas preguntas que no están respondidas, ciertas frustraciones, ¿sí? Y crecí en un hogar muy bonito, pero como joven tenía muchas expectativas en el sentido de que veía a otros que ya habían crecido y tenían mejor ropa que yo, tenían mejores zapatos que yo, que tenían mejores cosas y yo no las tenía, ¿sí? Entonces yo creo que todo eso iba causando en mí como una herida en mi corazón, ¿sí? Hablando de ese punto. Cuando llego a Monte de Sion y me entero de que no, que hay ayuno los sábados, yo no me quería perder nada. Y cuando vengo, vamos a ver que era ayuno de dama. Entonces ella cuando me vieron, como que bueno, no lo podemos echar para atrás porque un joven nuevo, entonces ¿qué hacemos? Y lo que hicieron fue que me abrazaron y me dejaron entrar al ayuno. Tuvieron que hablar en clave ese día todo lo que estaban enseñando porque obviamente era de dama. Pero fue lo que más me quedó gustando. Porque cada vez que me veía me daban un abrazo. Y aunque no me daban una palabra, cada abrazo que me daban me restauraba. Cada abrazo que me daban me llenaba tanto que yo quería que otra vez fuera sábado para estar con ellas. Y de esa manera fue creciendo como esas ganas de estar en la iglesia. Sí, los domingos cuando las veía, las buscaba nuevamente. Y de esa manera, de verdad que creo que fue una forma bonita en que Dios me comenzó a llamar. Y comenzó a transformar ya algo muy interno en mí. Cuando quise ver, ya yo estaba sanado en mi corazón. Y ciertamente tenemos muchas situaciones en nuestra vida que atravesamos y obviamente en todas se nos ve manifestado Dios, pero puede decir una situación en su vida justo en la cual usted dice, si no fue, esto lo hizo Dios y por él fue que se hizo y sin él no se fuese hecho. O sea, un instante donde vida que usted diga, solo Dios pudo hacer esto. No hubo otra persona que lo hubiese podido hacer. Ok, bueno, con referente a esas cosas impactantes que Dios ha hecho en mi vida, pues una de ellas han sido mis dos hijos. Porque en el primer embarazo mi esposa tuvo una amenaza de aborto, ¿sí? Y pues bueno, fue muy difícil, pero yo le creí a Dios, le creímos a Dios. Y lo que sencillamente era para un degrado, ya no se puede, pues Dios lo hizo. Y con mi hijo pasó lo mismo. Sí, pasó lo mismo. Me dijeron en la clínica, llévatela de aquí porque aquí no hacemos degrado así. Y tan cruel me lo dijeron. Y yo dije, no, Dios va a hacer algo. Tengo memoria de vencedor. Y pues ahí está mi hijo, ¿no? Traía unos problemas, que en los riñones, que vamos a sacarlo porque viene mal, y no, hasta el final con el Señor. Y el niño nació y mandamos a hacer unos exámenes en sus riñones y todo estaba bien. Entonces, eso fue una de las cosas que más ha impactado mi vida. Pues desde otro punto de vista, yo creo que en mi vida todo ha sido Dios. Todo, literalmente todo. De verdad que me ha gustado mucho la fe que me ha dado para depender de Él. Ok, bueno, ahí conocemos un poco también acerca de lo que Dios ha hecho en su vida y podemos ver que tiene pues a su familia. eh, Me dice que tiene dos hijos y pues nos gustaría conocer cómo es su faceta de padre, cómo es el pastor Juan como un padre o como el esposo, cómo es usted en casa normalmente. Bueno, como esposo soy intenso. Soy intenso, intenso, intenso. De verdad que me fluye así, no es que me lo he propuesto. Y eso tiene una razón. Sí, yo digo que dos razones. Una de ellas es que mi esposa, toda mi vida, fue mi amor platónico. ¿Sí? Nos conocimos desde sexto.
Y de ahí hicimos todo el bachillerato, pero ella nunca quiso ser mi novia. ¿Sí? Entonces como que siempre estuve enamorado de ella, ahí hasta bachillerato, terminamos juntos, comenzamos universidad y ella nunca, no, no, no. Y curiosamente, un día nos encontramos aquí en la iglesia. Entonces me aceptó una salida, ya éramos, teníamos que, ella tenía 22 años, yo tenía 25, 24, 25. Entonces, para esos días, pues yo obviamente volví a enamorarla, ¿no? Ella me dijo, tú tienes un capricho conmigo y vamos a aceptarte para que te quite el capricho. Yo le dije, no, el día que yo te tenga va a ser para toda la vida. ¿De qué me sirve de pronto darte un beso ahora y, o sea, y quedar más enamorado de lo que yo estoy? No, mejor no. Entonces fíjate que después que pasaron muchas cosas, el día del matrimonio, mi pastor dice unas palabras del esposo y lo único que me salió a decirle fue, hoy te demuestro que no fue un capricho. Entonces pues tengo como esposa a mi amor platónico, pues ¿cómo más voy a hacer? ¿Sí? Intenso todo el día. Y como padre, soy de retos, ¿sí? Mis hijos viven constantemente recibiendo mis retos, ¿sí? Mis retos a que hagan cosas, a que se valgan por sí mismos. Tanto así que mi hija de los 7 años, pues ya cocina. Y hoy en día, acabó de cumplir 11 años, ella hace un almuerzo completo, ¿sí? Todo, o sea, ella sirve una mesa, todo. Entonces, pues, pero fue a causa de eso, de que te reto a que hagas esto, te enseño, hazlo de esta manera. Entonces, pues ellos siempre están a la expectativa como que mi papá, con qué va a salir ahora. Sí, y de esa forma como que los he enseñado y a ellos les gusta, ¿no? Yo como papá también pues llevo esa parte juguetona, esa parte chévere a mis hijos, sin perder el respeto. Incluso, incluso no tengo necesidad ni siquiera de llegar a disciplinarlo de una manera muy ruda, porque, digámoslo así, me he ganado su respeto. ¿Sabe? Usted toca dos puntos claves que me reflejo en ello, porque también lo hicieron así en mi vida. Y es uno, el crear independencia desde muy niño nos ayuda demasiado. Y no al punto de que uno diga, no, los abandono y que sigan por sí mismos, sino en el punto donde usted convierta a sus niños autosuficientes, capaces de ser en un futuro unos adultos funcionales. Y eso es algo muy importante porque ciertamente usted no va a estar toda la vida lastimosamente para ellos. Y es importante de que en un futuro, si usted no está, ellos se puedan defender solos. Y eso es algo que a mí también me enseñaron desde niña y me trataron desde muy niña. Y yo me reflejo con su hija ahora porque a los 11 años ya yo le cocinaba de todo. Y tocando otro punto muy importante que usted dijo, y es el respeto. Y lo hablo de forma como hija, porque soy hija, gracias a Dios. Uno no necesita que a veces nuestro papá nos pegue con un correazo o nos regañe rudamente, porque no le cogemos respeto sino miedo. Entonces uno no lo respeta porque usted se lo ganó, sino uno lo respeta porque si no lo respeto o no Te lo hago toca, caso, ¿no? me pega. Entonces uno lo que le coge es miedo. ¿Y qué pasa? Pierde la confianza de uno. Entonces eso que usted está haciendo está súper bien porque usted lo corrige, pero sus hijos tienen la confianza de pronto de decirle, papá, hice esto, me pasó lo otro, y eso es algo muy bueno y que hay que resaltar. Y son dos puntos claves que yo digo para mí son perfectos porque conmigo lo hicieron y aquí estoy en la iglesia, o sea, no he tomado, para que no digan no, que si no le pega se va por malos caminos, pues yo nunca me he ido por malos caminos, aquí estoy en la iglesia desde los 11 años. Entonces son cosas que marcan a uno. Qué bueno, qué bueno. Sí, es muy importante el saber cómo nosotros guiar pues bueno, cómo los padres nos guían a que nosotros hagamos las cosas bien. Porque muchos piensan de que, porque anteriormente fueron criados de una manera diferente, criados, por así decirlo, a golpe, pues creen que es la misma manera en la cual deben criar a sus hijos y pues
es muy pocos padres a día de hoy se dedican a crear esa intimidad con sus hijos, a enseñarles el cómo hacer las cosas sin necesidad de hacerlo de una manera brusca, sino pues, mira, esto se hace de esta manera y puedes confiar en mí si no pudiste o si algo no te salió bien, ven que yo te enseño, yo te corrijo de una manera completamente diferente a como el mundo inculca que se haga. Entonces, es un punto a resaltar en su faceta como padre. Y pues nos gustaría también saber un poco o conocer más a, a, a la persona, dejando de lado al siervo de Dios. Y pues no sé usted de qué nos quiere hablar un poco acerca de su vida, ya dejándole un poco libre, más libertad, sin estar preguntando, pues, qué le gustaría contarnos y qué le gustaría que nuestros espectadores sepan de usted. Bueno, ¿qué les quiero contar así de forma libre? Pues que servir a Dios no te, no te elimina a ti como persona. Pues de pronto se tiene ese pensamiento, muchos dicen, no, yo no sirvo a Dios porque después, no, fíjate que no, yo he sido la misma persona alegre, he sido la misma persona que comparte con su familia, que comparte con sus amigos, que le gustan los chistes, que cada oportunidad que puede disfrutar la disfruta. Sí, el servicio a Dios es lo mejor que a uno le puede pasar. Sí, el servicio a Dios es una honra, pero no te elimina a ti como persona, todo lo contrario. Yo creo que las dos cosas van muy de la mano. ¿Por qué? Porque en mis palabras, tú fuiste creado para eso, para lo que Dios te llamó. Entonces, pues siempre Dios va a colocar un equilibrio, ¿sí? Y pues yo admiro mucho Ministerio Escuela de David, los admiro mucho de verdad porque sirven a Dios en un tiempo donde quizás otros jóvenes están haciendo otras cosas, disfrutando la vida, ¿sí? Haciendo cosas que son de jóvenes, ¿sí? Entre comillas. Pero en realidad la palabra nos enseña que nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Que no creas que porque eres joven no puedes servir a Dios. Todo lo contrario, eh, ahora que ustedes ya sean preadultos o sean adultos y ya puedan tener un matrimonio, creo que van a agradecer mucho haber estado sirviendo a Dios en su juventud. Créeme que en un matrimonio se necesitan personas que le teman a Dios y que sirvan a Dios. Creo que eso es algo que les puedo compartir así suelto. Este, bueno, es muy importante y tomando ya el retorno de todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy, hay diferentes punticos que quedaron claves o que me marcaron y es primero lo último que usted dijo, que es una enseñanza o un consejo que nos deja ahí, es que es gratificante y es bueno servirle a Dios desde niño o desde joven y eso nos ayudará en un futuro a ser adultos. Y que Dios nos llama al pastor en este momento, en este caso lo llamó de forma jocosa, de una forma que es un chiste que se cuenta mucho y es vine por Cristina y quedé por Cristo. Y eso es algo de lo que debemos decir y no podemos avergonzarnos de la forma en cómo Dios nos llamó, porque simplemente Dios nos llama de la forma en que uno menos cree, porque así como el pastor lo dijo, él que iba a pensar ahora que iba a ser pastor, él simplemente fue por una niña y hoy en día es pastor y tiene una hermosa familia, entonces es algo que también debemos resaltar y es la importancia de escuchar también el llamado de Dios y aún de la forma en cómo nos llama. Bueno, ya para finalizar, queremos agradecerle por esta invitación, por haber venido desde tan lejos para pues participar en el día de hoy en esta entrevista y esperamos que haya sido de su agrado, que se haya sentido cómodo
queremos invitarlo nuevamente a participar en nuestro podcast, en un futuro volver a tenerlo aquí, volver a charlar con usted y poder llevar o dar a conocer más a aquel siervo de Dios y aquella persona que está detrás del pastor, del pastor de la Iglesia Cristiana Montesión, sede de Montería. Pues quedaron varias cositas que nos gustaría conocer todavía, pero lo podemos dejar para una próxima ocasión. No sé si tenga algo que decir a los espectadores ya para finalizar. Claro, muchas gracias a usted. Sí me sentí muy cómodo, verdad que no sabía que iba a ser así, ¿no? Y como siempre, pues, lo disfruté. Y creo que la próxima vez puede ser con mi esposa. Aquí yo sé que ella va a sacar otras cositas a la luz. Ella va a ayudar a eso. Ok, bueno, entonces le pasa el reto a su esposa para que sea la siguiente entrevistada. Ay, ok, aceptado. Bueno, queremos recordarles a todos nuestros espectadores que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, aparecemos como m.escuela de David, y que no se pierdan todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Estamos transmitiendo nuestros podcasts Vida Real Fe Verdadera, al igual que todos los sábados a partir de las 4:30 de la tarde tenemos servicio en Ministerio Escuela David. Servicio no, ejército en Ministerio Escuela David. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.